Hoy cuando queremos una historia de crimen, tenemos de todo, podcasts, series, documentales, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo era esto hace más de un siglo? ¿Cómo se consumía esa misma fascinación por la tragedia y la justicia mucho antes de que existiera todo esto? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en una pieza de historia que nos lo cuenta. Miren esto. Se llama El Criminal. Es un folleto chiquito muy sencillo del año 1905 de Chile. Y fíjense en la portada, lo que promete. Crímenes y episodios sangrientos nacionales. Es básicamente el abuelito de los blogs de True Crime, pero impreso en papel barato, y lo más increíble, escrito de principio a fin en verso. Y su misión, declarada por el propio autor, que firmaba como Negro Peluca, era clarísima. Él quería crear una especie de crónica poética de los crímenes de la nación, para que llegara a todo el mundo. Su objetivo era que estos sucesos quedaran documentados y que cualquier persona pudiera leerlos. Y aquí está la clave de todo, el precio. 5 centavos. Esto no era literatura para la gente rica, para nada. Era un medio de comunicación para las masas, súper accesible para la persona de a pie. Costaba lo mismo que un periódico. Era la forma en que la gente se enteraba de los crímenes y noticias más impactantes de su tiempo. Ahora sí, vamos a meternos en la historia principal que trae este número. Nos vamos a Santiago, a un crimen que de verdad sacudió a la ciudad y que el criminal nos relata con un detalle que pone los pelos de punta, casi como si fuera el guión de una película de suspenso. Él es la víctima, don Marcelo Boucher, el capellán del Hospital del Salvador. El poema nos lo describe como un hombre de bien, buen señor observante del deber, que llevaba 20 años sirviendo fielmente en su puesto. O sea, nos presentan a una figura muy respetada y querida. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner tensa. El 19 de enero, el capellán, que era conocido por ser súper puntual, no apareció por el hospital para sus labores del mediodía. Su ausencia fue tan extraña que las monjas, ya preocupadas, mandaron a alguien a buscarlo a su casa. Y en este punto, el poema usa un lenguaje, potentísimo y muy gráfico para describir lo que encontraron. Tuvieron que entrar a la fuerza a su casa y se toparon con esta escena espantosa. El hecho de que esté en verso no le quita nada de horror, al contrario, como que te lo graba a fuego en la mente. Obviamente la policía no tardó en llegar y el poema nos va detallando las primeras pistas casi como si estuviéramos ahí. Un testigo dijo haber visto a un tal Musin discutiendo con el sacerdote. El móvil parecía obvio, un robo que salió mal porque le faltaban el reloj y el dinero, y el arma homicida un simple asadón de jardín. Un detalle que le añade una capa de brutalidad muy casera al crimen. Y la historia continúa. La segunda parte del relato se titula Captura del asesino. La sección de pesquisa, que era la policía de investigación de la época, desató una verdadera cacería humana por toda la ciudad. El poema describe cómo los agentes iban calle a calle buscando al culpable. Y al final lo atraparon. Pero ojo, el asesino no era el primer sospechoso. Se trataba de Pablo Bló, el propio jardinero del capellán, alguien a quien había empleado por clemencia. Esta ilustración del folleto le pone cara al asesino, a un hombre que traicionó la confianza de su víctima de la peor manera. Y aquí es donde la narración da un giro que de verdad te deja helado. El folleto no se conforma con reportar el crimen, nos presenta la confesión del asesino, contada con sus propias palabras, desde su propia y escalofriante perspectiva. Según lo que contó Bloch, todo empezó por una discusión insignificante. El capellán le pagaba 60 centavos al día. Discutieron por el vuelto de un peso, el sacerdote se enojó y, según el asesino, fue él quien lo golpeó primero. Y en ese preciso instante, la violencia simplemente explotó. El asesino cuenta cómo reaccionó al supuesto golpe. Sin más, agarró el asadón que tenía en la mano y atacó. La descripción es brutalmente simple, muy directa. Un solo golpe y el capellán cayó fulminado en su sillón. Pero la confesión termina con un acto de una crueldad ya muy calculada. Después de matarlo, buscó una cuerda y la usó para estrangular el cuerpo. El propio poeta no puede esconder su asombro y añade al final de la estrofa: con un cinismo que espanta, relata el crimen aquel. Pero esperen, que la historia del capellán no era lo único que venía en este folleto. Este formato era como una especie de revista de interés popular, y el crimen era solo una parte de un menú de contenidos mucho, pero mucho más amplio. Y esto nos muestra la increíble variedad de la publicación. Justo después de leer la sangrienta confesión, nos encontramos con titulares como Asesinato en Valparaíso, y unas páginas más allá, un poema titulado Llamamiento de amor. Crímenes atroces y romances apasionados uno al lado del otro.
El segundo caso que relata es un crimen pasional. Una mujer, Edelmira Besa, fue apuñalada 10 veces por su amante, Anicet Urbina. A diferencia del primer caso, aquí el asesino se había dado a la fuga, y el poema termina casi como una alerta pública exigiendo a la policía que lo capture, que lo busquen noche y día a este infame bandido. Ahora, veamos qué más ofrecía este pequeño pero muy completo folleto. Resulta que el nombre El Criminal era un gancho perfecto, pero el contenido iba mucho más allá y cubría los grandes temas de la vida de la gente. El crimen, sí, pero también el amor y la fe. La mezcla de contenidos era increíble. Teníamos el Llamamiento de Amor, un poema súper romántico, a lo divino, que narra una batalla espiritual entre un ángel y el diablo por el alma de un moribundo, e incluso algo llamado Contrapunto, que es una fábula muy graciosa sobre un buey y una cabra discutiendo en rima. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Por qué es importante un humilde folleto de 1905? Pues porque nos abre una ventana única a cómo era la cultura popular de la época, a cómo la gente se informaba, se entretenía y entendía el mundo. Este tipo de publicación pertenece a un género conocido como la lira popular. Para que nos hagamos una idea, estos folletos eran los tabloides, los programas de crímenes, las telenovelas y hasta las fábulas con moraleja de su tiempo, todo metido en un solo paquete, súper barato y fácil de leer para cualquiera. Al final, la idea clave es esta. Estos versos no eran solo para entretener, eran una herramienta súper poderosa para moldear la opinión de la gente sobre la justicia, el crimen y la moral. Contaban la tragedia, sí, pero al mismo tiempo reforzaban un cierto orden social y moral. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Nuestra fascinación con estas historias no es para nada nueva. La tecnología ha cambiado radicalmente, claro, pero ese deseo humano de entender la tragedia, de buscar justicia y de aprender lecciones a través de estas narrativas parece que es tan antiguo como la propia imprenta.